Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14 de Juan. Y cuando estamos ahí damos un fuerte gloria a Dios. Antes de empezar, pues quisiera Juan capítulo 14, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Cuando estamos ahí damos un fuerte gloria a Dios. Damos gracias a Dios. 14 vamos a leer desde el 1. Antes de empezar, con respeto, amén, mandamos un fuerte abrazo y el pésame a nuestros primos Víctor y Alondra, a Hugo y a Alondra por el fallecimiento de nuestra tía Esther. Pues descanse. Esperemos que Dios mande resignación pronta a, a la familia, amén, que Dios les bendiga. Que el Señor ponga paz en sus corazones, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Y antes vamos a leer en el capítulo 14, en el verso 7. No, en el verso 6, vamos a leer el verso 6, amén. Es la palabra de nuestro Dios, con la bendición del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Señor, en tus manos ponemos este tiempo, Señor, ponemos esta palabra, Señor. Ponemos nuestras vidas, Padre Santo, Señor, con reverencia y con amor. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos permites de estar aquí, Señor, reunidos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para poder compartir de esa palabra tan bella y santa, Señor, con amor, Señor, porque tú siempre tienes palabra para nuestros hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos, Señor, de ti este pan, Señor, que viene de lo alto, Padre. Quita, Señor, todo pensamiento humano, Señor, palabra de hombre, Señor. Ya no estoy aquí, Señor, para hablar de mi palabra, sino de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a leer esta parte, amén, en el capítulo 14, desde el verso 1. Dice nuestro Señor hablando a sus discípulos, amén. El título es Jesús, el camino al Padre. Dice la palabra de nuestro Dios: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también podáis estar. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aquí está nuestro texto base. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe también dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No creéis que soy yo el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues como siempre nos ponemos en contexto, amén. Esta es la parte en la que Jesús está ya preparando a sus discípulos para que lo que viene, amén.
Él sabe que las cosas van a acontecer de una manera pues difícil para ellos. Entonces el Señor empieza a preparar a los suyos, a sus discípulos. La semana pasada hablábamos de la resurrección, de que Jesús fue crucificado públicamente, pero fue resucitado solamente para los suyos. Jesús tiene un propósito con cada quien, aquel que se busca, que lo busca, aquel que es su hijo. Para sus hijos el Señor tiene un plan, tiene algo para cada quien. Pero es importante, el versículo empieza, no se turbe vuestro corazón, porque pues para el hombre siempre va a ser difícil cuando estamos hablando cosas y cosas referentes a Dios. El hombre siempre ha sido un ser que necesita de Dios, pero Dios siempre está presto al clamor del hombre más débil. Entonces, nosotros nos podemos regresar hasta la fundación del mundo, cuando Dios hizo absolutamente todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Habla la Biblia de un principio. Y llega un momento en el que Dios crea al hombre también. Y Dios lo hace a su imagen y a su semejanza. Dios crea primeramente al hombre y le da un señorío sobre las cosas que hay. Es algo que muchas personas aún no han entendido. Que cuando un hombre está bajo la voluntad de Dios, Dios respeta a ese hombre de acuerdo a sus decisiones. Porque Dios manda al hombre, Dios creó los animales, pero Dios le dice, ¿sabes qué? Tú ponles el nombre a cada uno de ellos. Y Dios respeta el nombre que Adán le pone a cada uno de los animales. Dios confirma, ¿por qué? Porque Dios da una orden, que trabaje, que Él abre la tierra, que el hombre sea y señoree sobre lo que Dios ha hecho, porque lo que hizo Dios lo hizo primeramente para el hombre. Pero el hombre sabemos que nosotros somos creación de Dios. Y por un hombre entró el pecado, por el cual mismo fue Adán, el primer hombre que Dios hizo, el primer hombre que la regó. ¿De acuerdo? No porque Dios lo haya hecho mal, Él lo hizo perfecto. Tomó de la tierra, formó al hombre, sopló vida en él, el ruaj, el soplo de Dios, sopla vida en él. Y Dios crea a un ser tan especial y tan importante. Entonces Dios hace también a Eva a partir del hombre. Entonces hace caer en sueño a Adán. Ya hemos predicado de esto, ¿no? Toma de Adán, toma de su costado, toma de su costilla. Qué hermoso es esa parte, ¿verdad? De su costado toma a Eva. Y de ahí hace a Eva. Amén. Yo les he dicho de manera burlesca, ¿no? Y hilarante, ¿no? Y que da risa, ¿no? Que cuando Dios creó al hombre al sexto día, en el día séptimo descansó, pero cuando creó a la mujer ya no descansó jamás. Y es algo gracioso, ¿no? Pero, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios crea algo tan importante para el hombre, como lo es una mujer. Y esa mujer Dios la pone como ayuda idónea para el hombre. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre es fuerte. El hombre naturalmente es agresivo, es impulsivo, sin temor, sin miedo. Esa es la naturaleza de un hombre. Pero tenemos una debilidad, nuestra mujer. Debería de ser nuestra mujer, ¿verdad? Pero para muchos es las mujeres. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, Adán cae en pecado. ¿Por qué? Porque Eva le da de comer el fruto. Entonces viene y empiezan las excusas. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste fue lo primero.
Y ahí empieza la cadena. Y la mujer, no, pues la serpiente. El enemigo sabe perfectamente cómo llegar al hombre, cómo atacar al hombre. Y es por parte de su debilidad. Esto pasa lamentablemente, pero también, digámoslo así, no es algo que Dios no sabía. ¿Sabía Dios que el hombre iba a caer? Claro que sí. Y el haber caído no era que haya comido de ese árbol que Dios le dijo que no comiera. Desde el momento en el que desobedeció, desde ese momento ya había pecado, porque Dios dio una orden: de todo árbol comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ya predicamos esto, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto, sabemos cómo es. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Dios puso en el hombre la vitalidad, puso en el hombre el, el, el vigor de un hombre, pero también puso en él algo que en la Biblia no se menciona explícitamente, pero sí está implícito, que es la cabalidad del hombre. Un hombre tiene que ser cabal. ¿Qué es esto? Que cuando, ahí sí les digo, explícitamente no viene, pero sí viene implícito cuando el Señor dice en Mateo 5, amén. En Mateo 5, verso 37, y es aquí donde quisiera que fuéramos y que empezáramos a tomar el tema. 5:37, dice el Señor, hablando de los juramentos, el Señor dice: pero vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Aquí el Señor nos enseña lo que un hombre cabal debe de hacer, porque en ese tiempo había muchos problemas en cuanto a los juramentos, juraban por absolutamente todo. En algún tiempos muy, muy importantes, a mí me tocó vivirlos junto con mi abuelo. Había algo que cuando él con sus amigos hablaban y decían, y lo que se decían se sostenía. La palabra que un hombre dice se sostiene. Esa es la cabalidad de un hombre, que tu palabra tiene un valor importante como hombre, como persona. Y yo recuerdo que en caso de que alguien, y me tocó verlo muchas veces con él, que alguien tuviera que faltar a su palabra por tal o cual razón, había en ese tiempo el hecho de que pagaban la palabra, pagaban dinero y decían: ¿sabes qué? Yo te prometí esto y mírate, porque no voy a poder cumplir, porque mi palabra tiene un valor. Todavía a mí me tocó cuando yo era niño, estaba en la primaria y me iba a jugar fútbol. Y yo aquí aprendí eso, que cuando llegábamos y de repente no, nos apalabrábamos para jugar un juego amistoso, y de repente no se completaban los del otro equipo en la griega, por ejemplo, y cuando no se completaban decían: no, no podemos jugar. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Qué era lo que hacían? Nos pagaban y decían: ¿sabes qué? Pero aquí está lo que ahora sí que lo que quedamos. ¿Por qué? Porque era de palabra, y la palabra tenía un valor. Entonces yo no sé cuántas personas hayan oído hablar de esto, pero realmente era algo verdad. Pero en el tiempo que estaba Jesús, no, juraban por absolutamente todo. E incluso hacían leyes que los mismos rabinos decían: a ver, ¿sabes qué? Si juraste por Dios, entonces tienes que cumplir. Pero si juraste por el templo, a lo mejor podemos ver cómo puedes no cumplir sin que peques. A lo mejor vas a cumplir esto, pero no va a haber pecado. Eran como indulgentes en ese tiempo. Estaba tanto esa problemática, ¿por qué? Porque un juramento era algo completamente difícil, porque se tenía que cumplir. No tardes en cumplir juramentos al Señor. No tardes, ¿por qué? Porque Dios no va a tomar en vano a las personas que están haciendo juramentos. Y Jesús viene y cambia absolutamente todo. En este que es el Sermón del Monte, Dios empieza a explicar y a llevar más allá lo que es la ley de Dios, a un punto completamente diferente, más elevado. Si antes podías jurar, Él dice: no jures.
ten palabra, que cuando digas sí, sea sí, y cuando digas no, sea no. Eso es lo que te va a dar lo que vamos a ver ahorita. Después en Santiago, en el 5:12 se vuelve a tomar, Santiago vuelve a tomar pues, pues sí, este pasaje, amén. Lo puedes leer, el 5:12 de Santiago. 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. Ya está más claro, ¿verdad? No, no, nosotros, nuestra palabra debe de tener un valor. Que cuando las cosas que digamos sean reales. Que cuando nosotros, digamos que vamos a hacer algo, lo tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que nosotros testificamos de quién es nuestro Padre. Y es ahí hacia donde vamos. Cuando Dios crea el hombre, lo crea perfecto. Le da valor, le da una importancia, le da una labor, lo pone en un lugar, le da autoridad, le otorga bendición y también le otorga creatividad para que él pueda definir qué nombres, qué cosas. Y Dios hizo a Adán, lo hizo hombre. ¿Se han dado cuenta de esto? No lo creó de bebé, no lo creó de niño, no lo creó de adolescente. Dios creó a Adán hombre, siendo una persona, con conciencia, con inteligencia, con sabiduría. Y sí, con decisión, con poder de tomar decisiones. Y cuando Dios pone a su mujer, Dios le pone nombre, varona serás llamada, porque provienes del varón. Qué inteligencia Dios puso en Adán. Era muy inteligente, pero a veces eso no basta. Al ser creación de Dios, Dios sabía que el hombre iba a corromperse tarde o temprano. No sabemos cuánto tiempo pasó a partir de que Dios creó a Adán, pero él se corrompió, porque la creación se puede corromper. Esa es la bendición que nosotros debemos de entender también, de que Dios crea las cosas y Él las hace bien, todo lo que Él hace lo hace bien, pero nosotros como creación, Adán como creación en algún momento se apartó y dice, y entonces va a venir la muerte, ciertamente morirás. Y entonces esa creación tiene un fin, tiene un límite, se le pone un límite, el cual es la muerte. Y todo hombre perece a partir ¿de qué? Del pecado. El pago del pecado es muerte. Y esa creación
Y es hermoso porque es verdad, pero no como una divinidad, sino porque ahí viene la divina respuesta, es lo que dice. Y es verdad. Es la respuesta más hermosa a la pregunta más hermosa que puede haber. Señor, dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Qué buena pregunta. Pero qué hermosa respuesta. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Así es de que toda religión, toda denominación, todo lo que ustedes quieran, no puede conocer a Dios nadie si no es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Él es el camino. No es que Él nos va a enseñar el camino, Él nos va a decir por dónde irnos. Él es el camino. Es que decían por ahí los filósofos griegos, ¿no? La verdad es algo incierto. Si hubiese conocido la verdad, hubiese sido el hombre más feliz del mundo. ¿Qué es la verdad? Dice uno aquí también. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. El camino, la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad absoluta? Jesucristo es la verdad absoluta. Y la vida. Él vino a traer vida y vida en abundancia. Pero ¿de qué vida habla el Señor? Habla de la vida que tenía Adán adentro del Edén. Me da gusto porque una vez alguien se lo compartí y se rió, ¿no? Así como, ojalá y así fuera. Pues que nos falta fe, porque así es. Si por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Y Dios nos regresa a ese momento en el Edén, cuando en las tardes salía el Señor a platicar con Adán. Ese es el momento en el que nosotros como hijos de Dios estamos hoy. Porque podemos platicar y podemos conversar con el único y verdadero y santo y poderoso Dios. En oración, en alabanza, en adoración. Yo le hablo en mi oración, Él me habla en su palabra. Es algo tan hermoso. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Pero Dios, quiero que sepan, y que yo, las personas que me conocen saben que hay una palabra que no me gusta, y la cual es proceso. Porque ni viene en la palabra, una vez si se habla para un tema legal, porque Dios no nos pasa por un proceso. Ahorita hay una fiebre de fuerzas, todo, estamos dentro del proceso, confía en el proceso y el proceso. No, Dios viene, Dios es un Dios de propósitos. Dios puso al hombre en el Edén con un propósito. Dios puso a Jesucristo en esta tierra con un propósito. Dios se hizo carne porque tenía un propósito. Tú eres el propósito de Dios. Que nosotros lleguemos, dice, muchas moradas hay. El propósito de Dios es que un día estemos con Él. Que los que le amamos estemos un día con Él. El hombre tenía un propósito. Pero si no nos vamos tan allá, tan a lo espiritual, Dios puso un propósito natural en el hombre. Que el hombre sea un niño, sea un adolescente, sea un joven, sea un hombre de Dios y que muera. Eso es lo que la biología dice. Pero Dios no, Dios puso un propósito. Que el hombre sea esposo, que el hombre sea padre y que el hombre sea proveedor. Es el propósito que como hombres tenemos. Ser esposo, ser padre y ser proveedor. Yo quiero decirles algo. Tú ve a la iglesia que tú quieras en el mundo, en el lugar que tú quieras, y el 70% de las personas que están en las iglesias son mujeres. Y solamente el 30%, ni siquiera, porque todo lo demás son niños y un pequeño porcentaje son hombres. ¿Es verdad o no es verdad? Claro que es verdad.
Porque Dios puso en la mujer una sensibilidad hacia las cosas de Dios. Pero cuando Dios usa a un hombre, aguas. Porque ese hombre está abusando, está cumpliendo el propósito de Dios. Y Dios pone al hombre por cabeza, no por cola. Y suena bien hermoso. Suena bien hermoso que Dios me haya puesto a mí por cabeza y no por cola. Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para la gloria de nuestro Dios. Amén. ¿Y qué pasa con los hombres entonces? ¿Qué pasa con los hombres? Que no hay hombres que busquen a Dios. Que dobleguen sus rodillas, que se humillen delante de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene ciertas debilidades y no entrega esas debilidades a Dios. Dios me puso a mí como cabeza de mi casa, de mi esposa. Y se oye bien padre, ¿no? Tienes que someter a mi mujer porque yo soy la cabeza. Así es de que, dice Juan, y mi mamá es el cuello porque dice para dónde va la cabeza. Pero Dios me pone por cabeza y se oye bien. Pero tú no sabes la responsabilidad que es ser cabeza. Mi abuelo lo decía. Hijo, de verdad que muchas veces es mejor ser cola y no cabeza. Porque a la cabeza todo el mundo le tira. Nunca vas a tener absolutamente a nadie contento. Tú como cabeza eres responsable de lo que pase. Con tu esposa, con tu hijo, con tu familia. Hablamos de lo que es ser esposo. Hombres, amen a sus esposas como Dios amó a la iglesia. Hasta la muerte. Con todo el amor. Somos cabezas, somos esposos. ¿De qué manera Dios amó a la iglesia? Hasta la muerte. Somos la esposa de Dios. Dice en el 14: y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Léanlo, por favor. Dice el verso 3. Y si me fuere, os prepararé el lugar. ¿14 qué? 14:3. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré ¿qué? ¿Cómo? ¿Nos va a tomar a nosotros o se va a tomar a Él? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Él viene por su cuerpo. Él viene por su amada. Él viene por su iglesia. Por los que dan testimonio. Por los que dicen yo soy hijo de Dios. Bajo su voluntad. Y yo amo a Dios con toda mi vida. A pesar de mí. De lo que yo soy. Que cada vez que mi yo quiera interponerse, que toda la gloria sea dada a Dios. El propósito del hombre es ser esposo. Hoy vivimos en una sociedad en la que distorsionan la realidad de lo que es el hombre. Y como dice la palabra, se andan casando hombres con hombres. Andan haciendo ese tipo de cosas. No me importa, es la verdad. ¿Por qué lo hacen? Porque están fuera de Dios. ¿Y saben qué? Eso quiere entrar a la iglesia también. Aceptar a la gente como es, eso es verdad. Pues claro. Pero yo lo acepto. Claro que sí, yo acepto a todo el mundo. Pero no niego que Dios te llama a que te arrepientas. Es un pecado. Te acepto, te amo, pues sí, ama a tu prójimo como a ti. ¿Quién es mi prójimo? Pues todos, tu próximo, el que está ahí cerca. Ese es tu prójimo. Los tenemos que amar, no es que los tengamos, es que el amor de Dios está en nosotros. No juzgamos, escuchamos, pero no juzgamos. ¿Sabes qué? Es que es la verdad.
Hay personas que se han desviado. Es ahí donde entran las personas, los hijos de Dios. Amarlos, sí. Que el amor de Dios se muestre en nosotros para con ellos. Y a veces la verdad también es amor. Jesucristo es amor, Él es la verdad. Y decir la verdad, estás lejos de Dios, estás sufriendo, te estás haciendo daño. Y es visible. Y hoy sientes orgullo por lo que haces. Hoy tenemos que sentirnos orgullosos del pecado. Si eso fue lo que llevó a mi amado a la cruz, ¿por qué voy a sentir orgullo de eso? Es que Dios tiene lugar para todos. Es todo aquel que se arrepiente. Es la verdad. ¿Cómo vamos a dar testimonio de que Dios es mi Padre? Si de dónde me sacó, de qué me sacó. Y hay testimonios de que Dios ha transformado personas, claro, muchísimos. Yo soy uno de ellos. De los que estamos aquí, muchos Dios nos ha transformado y así es Dios. Tenemos que ser esposos, cumplir el propósito de Dios. Hay jóvenes que hoy no quieren ni casarse. Yo era uno de ellos también. Y quieren andar jugando dentro de las iglesias con las hermanitas a los esposos, pero sin serlo. Y está mal. ¿O qué? ¿Nos espantamos? No nos vamos a espantar. Esas cosas están pasando en las iglesias. Gente rebasando a las hermanitas. Y las hermanitas rebasando también a los hermanos. El pecado es pecado y no respeta ni edad, no respeta sexo, no respeta absolutamente nada. Esas cosas pasan. Uno tiene que guardarse de manera personal con Dios. Tenemos que saber que estar dentro de la voluntad de Dios es ser esposos. También el Señor dijo, eso no es para todos. Tenemos que saber que como esposos tenemos que ser los primeros en ir a Dios para que nuestro matrimonio sea un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Una sola carne. El hombre también tiene que ser padre. Y esa es la voluntad de Dios. Vayan y proliférense, hagan familias. El hombre tiene que ser padre. Amén. Y aquí voy a terminar con padre, pero vamos a saltarnos a proveedor. Un hombre tiene que ser proveedor de su casa. Cuando Dios pone en Adán una labor, un trabajo, lo hace porque el trabajo del hombre, el trabajo para el hombre es prácticamente la vida. Así lo escuché de una persona anciana y es verdad, la vida del hombre es el trabajo. Y dice, pero ¿por qué? Porque cuando un hombre deja de trabajar, y lamentablemente es verdad. Fíjense cuántas personas se pensionan y su vida se derrumba. Cuántas personas en cama, enfermos, hombres que se quieren seguir trabajando. No, nosotros podemos estar trabajando hasta con un hueso roto. Podemos estar trabajando casi desmayándonos, en el calor, en el sol, y la verdad estamos trabajando y eso nos llena de vida a nosotros, excepto con gripa, porque la gripa sí nos tumba y es algo tremendo. De hecho, la mujer, yo ahí les decía que Dios le permitió a la mujer sentir dolores de parto para que sepan lo que un hombre siente cuando le da gripa. Obviamente es un chiste, ¿no? Pero Dios permite eso. Les voy a decir que porque el trabajo al hombre nos da vida. Porque cumplimos el propósito de Dios, que es ser proveedores. Jehová es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Él nos da, porque es un buen padre. Provee para sus hijos. Y nosotros, al ser proveedores, nos metemos a la voluntad de Dios. Cuando le damos lo que necesitan nuestros hijos, nosotros podemos decir,
ver un pantalón y decir, híjole, para la otra me lo compro. Pero nos llena de amor y satisfacción cuando le compramos algo a nuestros hijos, a nuestra familia. Y eso es algo que no se puede comparar. Nosotros como hombres, al proveer a nuestra casa, sabemos que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Nos sentimos plenos. No importa que uno no tenga. Como padre, tú te quitas el pan de la boca para dárselo a tu hijo, que no le falte. Y también el hombre tiene que ser padre. Ahí es donde quería terminar. Porque el día de hoy se festeja y se celebra mucho. Y se está celebrando, pues, en muchos lados, a los que se acordaron, pues están celebrando el Día del Papá, ¿no? Los que hoy es el día menos pensado. Muchos no toman en cuenta esto. Pero fíjense que a veces ni falta que hace, ¿verdad? Porque uno cumple esa gran bendición como papá. Yo no sé cuántos tengan esa bendición de ser padres, pero cuando ves a tus hijos, si tú no creías en el amor a primera vista, cuando por primera vez ves a tu hijo, tu hija, tu vida cambia y se transforma. Sientes la responsabilidad. Sientes que hay un amor verdadero que jamás te va a abandonar. Sientes que verdades, ¿no? Como que yo le pedí a Dios un mejor amigo y me regaló a mi hijo. Dios es bueno. Y este era el sentir de Felipe cuando le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque el pueblo judío solamente junto era considerado como hijo, pero de manera individual siempre fueron siervos los que, como Dios se refirió a ellos. Pero Jesucristo vino a darnos la identidad del Padre, de la identidad de Dios como Padre, de un Padre bueno, un Padre amoroso, que nos ama a pesar de todo, nos ama hasta la muerte. Dios nos ama hasta la muerte. Para ser hijos de Dios, Jesús dijo algo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para ser hijos de Dios, tenemos que ser, Juan capítulo 1, en el verso 12. Dice el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que estamos aquí creemos en Jesucristo. Y si hay personas que aún no han creído en Cristo, quiero que sepan que Jesucristo, Dios le dio todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y que si tú crees en Jesucristo, Jesucristo tiene el poder, la potestad. Recibimos esa legalidad de ser hechos hijos de Dios. Si tú confías en Jesucristo, tú puedes ser hijo de Dios y conocer a Dios como un Padre. Un Padre bueno,
que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar, que siempre va a estar ahí. Y si tú eres padre y pones a Cristo en primer lugar, Él te va a enseñar a ser papá. Porque Él es un buen padre. En Cristo podemos ver al Padre. Te va a enseñar a ser un esposo, un padre y un proveedor. Porque nosotros dependemos de Dios. Cuando nosotros somos papás, hay cosas que nos callamos. Como decía el soldado a su general, a su comandante, ¿por qué usted nunca se queja? Porque mis quejas van hacia arriba siempre. Yo tengo que hablar con mis superiores. Hay un superior que tengo. Y es Él. A que nosotros como papás vamos, nosotros nos aguantamos. Para ir con Él y hablar y decirle, Señor, pongo a mi familia en tus manos. Mi provisión que tú tienes, el pan nuestro de cada día, Señor, viene de ti. Mi salud, mi trabajo y mi familia te pertenecen, todo es tuyo. Ser padre es algo inexplicable. Hasta que lo eres, puedes entender. Mientras tanto, ¿no? Como hijos siempre juzgamos a los papás. Queremos que sean como nosotros somos, como queremos que nosotros sean. Y hay mucha gente así, queriendo que Dios sea como ellos quieren. Pero como padres corregimos a nuestros hijos. ¿De qué manera es ser un buen padre queriendo ser como Jesús es? Mi obligación y mi necesidad es ser como Jesús, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos como Jesús. ¿Saben por qué? Porque cuando veo que mi hijo me imita muchas cosas, se ríe como yo, habla como yo, hace las cosas, busca a Dios como yo. Yo quiero ser como Él, como dice la canción, porque Él quiere ser como yo. ¿Qué le puedes dar a tus hijos? ¿Qué tienes para darle a tus hijos? ¿Dinero? ¿Herencia? ¿O ejemplo? Buscando a Dios. Porque Dios es el único Padre que va a estar con ellos eternamente. Yo le voy a fallar a mi hijo un día. Pero Él es un Padre que jamás falla. Nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar. Siempre va a estar ahí. Él está atento al clamor del más débil. Él es un buen Padre para nosotros. Y podemos llegar a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Dice el Señor que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él da testimonio de quién es el Padre. Honremos a Dios, y honrar a Dios es eso, dar testimonio de que Dios es nuestro Dios, de que Jesucristo vive en nosotros, el Hijo perfecto de Dios vive en nosotros. Y es la manera en la que nosotros podemos honrar a Dios, testificando de que Dios vive en nosotros, queriendo ser como Él, querer caminar como Él, buscar a Dios como Él, orar como Él. Señor, enséñanos a orar. Cuando oréis así: Padre, eres hijo por el mérito de Cristo, y por eso puedes llamar a Dios, lo puedes llamar Padre. Solo porque Jesucristo, has confiado en Cristo. Honremos a Dios, dando testimonio de que Él vive en nosotros. Busquemos a Dios con confianza, porque Cristo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos a dar gloria a Dios por este día, amén. Y este día es un día de bendición.
pedirle a Dios que nos transforme y que cada vez seamos más como Él. Que cada vez vayamos más allá, buscándolo a través de su palabra, en oración, para que podamos parecernos más al Hijo que tanto ama. Que las personas que hoy están lejos del Padre, como ese hijo pródigo, que el Señor nos ayude a testificarles de que Dios les ama y que todo aquel que le recibe no se pierde, sino que recibe vida eterna y la oportunidad de ser hijos de Dios también. Demos gracias a Dios. Señor, este día, Señor, se festeja, Señor, el día del papá, Señor. Pero todos los días son tuyos, mi amado. Tal vez nosotros, Señor, algunos estamos lejos de ti, Señor. Tal vez algunos hemos fallado, Señor, y tenemos vergüenza de regresar a casa del Padre. Tal vez muchos, Señor, ya no queremos seguir adelante, Señor. Tal vez a muchos como cabeza hemos sido atacados de muchas maneras, Señor. Pero tú siempre, Señor, traes la victoria, Señor. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria, Señor. Y tú eres quien nos sostiene, Padre Santo, Señor. Es tu mano, Señor, la que nos sostiene. Tu Espíritu Santo, Señor, el que está aquí, Señor, con nosotros. Dice tu palabra que no tenemos, Señor, un espíritu, Señor, que sea de cobardía, Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese Espíritu, Señor Santo, Señor, que mora en nosotros y por el cual, Señor, clamamos Abba Padre. No es un espíritu es un espíritu de adopción, Señor, por el cual clamamos Abba Padre. No estamos huérfanos, Señor, porque tú, Señor, has mandado, Padre Santo, Señor, ese Espíritu Santo, a dar testimonio, Señor, de lo que tú eres, a guiarnos, Señor, a tu verdad, a tu justicia, Señor, a convencernos de justicia, de pecado y de juicio, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ese Espíritu hoy está en este lugar, Señor, guiándonos, Señor, porque no es palabra de hombre, sino es la palabra, Señor, de un Dios vivo, santo y poderoso, que es un buen Padre, Señor, que es un buen esposo, que es un buen padre y que es proveedor. Hay hombres, Padre Santo, Señor, que se sienten, Señor, vacíos, Padre, porque quisieran trabajar, ser proveedores de su familia, y en este momento, Señor, no lo pueden hacer, Padre. En el nombre de Jesús, sé tú con ellos, Señor. Sé tú, Padre Santo, Señor, con aquellos hijos, Señor, que no gozan de sus padres, Señor, porque tú eres el Padre que necesitamos, Señor. O las mujeres, Señor, que tienen esa necesidad, Señor, de un buen esposo, Señor, tú eres el mejor de todos, porque tú amas a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, rendimos, Señor, nuestras vidas a ti. Yo no estoy aquí, Señor, Padre Santo, Señor, para otra cosa que no sea darte la gloria y la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Para menguar, Señor, enséñanos, Señor, a que tú crezcas, Señor, Padre Santo, y que nosotros menguemos, Señor. Cada vez se trata más de ti y no de nosotros, Señor. Enséñame a ser un buen padre, Señor, para mi hijo, Señor. Que cada vez yo pueda parecerme más a ti, Señor, así como Él, Señor, quiere parecerse a mí. Te doy gracias por este día, Señor, por los hombres, Señor, por los cuales, Padre Santo, Señor, han sido olvidados, Señor, por sus hijos. Señor, abrázalos, Padre. Porque sé, Padre Santo, que nosotros no nos quejamos, Señor. Porque nuestra queja no es hacia abajo, Señor, sino vamos contigo, Señor. Que puedan conocerte, Señor, así como tú eres.
Fortalece, Señor, a cada hombre, Señor, que está en las iglesias, Padre Santo. Señor, que se levanten, Señor, con esa cabalidad, Señor, a buscarte, Señor, cada día, Señor. Aquellos que están en oración, Señor, gran labor hacen, Padre Santo, Señor, para tu obra, Señor. Porque tú, Señor, has llamado, Señor, y usas, Señor, a lo que tú, a lo vil y menospreciado, tú lo usas, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos hijos, Señor, que hoy, Señor, están olvidados por sus padres, Señor, también. Porque sé que tú, Señor, les darás, Padre Santo, Señor, esa bendición de recibirlos como tus hijos. Tú tienes el poder, Señor. Tú tienes la potestad, Señor, en los cielos y en la tierra, Señor, para hacernos hijos, Señor, de ti, Señor. Hoy, Señor, te pido, Señor, que ninguna religión, ni denominación, ni nada de eso, Señor, se interponga, porque tú eres el camino. Tú eres la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, el único, Señor, que merece toda la gloria, toda la honra, Señor, en los cielos y en la tierra, Señor, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por siempre, Señor. Ese es nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.